Bueno, la idea es hoy ver, ¿sí? Cosas que tienen que ver con la nutrición mineral. La clase que viene, que es presencial, que vamos a ver el TP, la idea del TP es ver un poco algunas cosas que involucran tanto cuestiones de nutrición mineral como las cosas que ya estuvimos viendo de agua, ¿sí? Entonces, la idea de la clase que viene es medio hacer como una especie de cierre de estos temas con el trabajo práctico. Yo voy a subirles probablemente hoy o mañana, les voy a activar una eh, autoevaluación que si nos da tiempo la clase que viene, que es presencial, aprovechamos para ver ahí las resoluciones, ¿sí? Pero para eso ustedes la tienen que hacer, si no, es como no tiene de vuelta mucho sentido. Pero si ustedes hacen la autoevaluación, podemos quedar después, si nos da el tiempo, tenemos algunos tiempos en el medio, podemos ver los resultados de la autoevaluación, ¿sí? Bueno, arranquemos con el tema de hoy. Eh, cuando hablamos de nutrición mineral, ¿de qué hablamos? ¿Qué es lo que piensan ustedes cuando se habla de nutrición mineral? La entrada de esos minerales al organismo de la planta. ¿Qué? Sí, ¿y qué minerales? La disponibilidad, Nitrógeno, fósforo y potasio, Nitrógeno, fósforo y como potasio, por los, ejemplo. los macronutrientes, los que necesita la planta con mayor cantidad. Sí, que están disueltos en, en el agua que va absorbiendo. O están sea, están disponibles en el suelo y los absorbe a través de las bien, raíces, bien. ¿no? Digo, ¿Siempre están disponibles en el suelo? no, no No, siempre. no siempre. Ahí va, Depende de la calidad del suelo. ahí va. Entonces, pueden o no estar disponibles. Si no están disponibles, en realidad, bueno, la planta en realidad no los puede absorber. No, claro. Hoy vamos a ver distintas cosas que hacen que favorecen o que perjudican la disponibilidad de los nutrientes también. Que a veces también es muy importante, porque el nutriente tal vez está, ¿sí? El mineral está, pero puede no estar disponible. Entonces, es un poco parecido al agua, ¿no? El agua, en un suelo salino podemos tener contenido de agua, pero el agua no está tan disponible, porque es muy salina. Con los nutrientes pasa un poco lo mismo, ¿sí? Uno puede a veces estar fertilizando, pero hay ciertas situaciones que generan que por más que uno esté agregando un nutriente, no está siendo disponible para la planta de todos modos. Entonces, hay algo que se llama nutrientes esenciales, ¿sí? Que en realidad cuando hablamos de nutrientes, en general siempre hablamos de los esenciales, ¿sí? ¿Cuáles son los nutrientes esenciales? ¿O cuál es la definición? ¿Sí? Hay distintas definiciones. Eh, yo utilizo la de Arnold Stout, que eh, tiene como tres criterios importantes, ¿sí? El primero es que una planta no puede ser capaz, no puede completar el ciclo vital, ¿sí? Todo su ciclo de vida. Ciclo de vida nos referimos a que germine, se desarrolle, florezca, de semillas y vuelva a arrancar, ¿sí? Entonces, si la planta es incapaz de completar todo ese ciclo de vida en ausencia de un elemento mineral, decimos que ese mineral es esencial, ¿sí? Entonces, es esencial para completar el ciclo de vida, esencial para que es esencial la función que realiza, ¿sí? No puede, muchas veces algunos nutrientes realizan ciertas funciones que cuando no están pueden ser reemplazadas por otros nutrientes. Bueno, los nutrientes esenciales tienen que tener al menos alguna función que no pueda ser reemplazada por otro, ¿sí? Entonces, al menos una función que ejerce ese nutriente no puede ser reemplazada o sustituida por otro elemento. Y el tercer criterio tiene que ver con que
El elemento tiene que estar directamente implicado en algo metabólico, ¿sí? En algún proceso metabólico de la planta. Por ejemplo, puede ser parte de una molécula esencial, ¿sí? Entonces, eh, esos son como los criterios de esencialidad, ¿sí? ¿Cómo harían ustedes para ver si un elemento es esencial o no, por ejemplo? La hago crecer en deficiencia de ese elemento. Por ejemplo, ¿y qué haría? ¿Y qué miran? Y observo todas las distintas etapas fenológicas, el crecimiento, bueno, tomo nota. La ascendencia de la planta. La senescencia sería. La senescencia, Eso, si sí. fructifica, si no fructifica, o sea, si completa su ciclo o no, Ahí va. Lo que tienen que buscar, ¿sí? Porque, y cómo lo completa también, porque por ahí completa su ciclo, pero pobrecita, así, dando lástima, digamos, sin llegar a desarrollarse bien, o sea, semilla rápido, bueno, ese tipo de cosas. No llega a dar buenos frutos. pero, si completa su ciclo de vida, no es esencial, ¿sí? A menos Ok. que. Ahora, ahí hay una cuestión que hay que tener en cuenta, es que tal vez, en realidad, para estudiar si un nutriente es esencial, no hace falta estudiar, no hay que estudiar solo el ciclo de vida de un ciclo de vida, sino varios ciclos de vida. Hay algunos nutrientes esenciales que se utilizan muy poquito, ¿sí? En las plantas es esencial para la planta, pero la cantidad que utiliza la planta es muy baja. Y entonces, por ejemplo, en una semilla puede haber un poquito de ese nutriente, y entonces cuando uno pone la semilla a germinar y espera que desarrolle, que fructifique y qué sé yo, puede que desarrolle todo y llegue a dar semillas nuevamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque le alcanzaba con lo que tenía esa semilla, porque esa semilla venía de una planta madre que había tenido ese nutriente, ¿sí? Entonces, ahora, si yo puedo hacer eso varias generaciones, bueno, el nutriente no era esencial. Ahora, sí, por ejemplo, con el molibdeno pasa eso, ¿no? Cuando se pusieron a estudiar, encontraron que era un elemento esencial, pero tuvieron que hacer varios ciclos de vida, ¿sí? De plantas. ¿Por qué? Porque las semillas, ¿sí? Si lo hacían solo con una semilla que venía de una planta madre que había tenido molibdeno, lo que tenía la cantidad de molibdeno que había en esa semilla alcanzaba para todo el ciclo de vida, ¿sí? Pero ya después las semillas de esas plantas, cuando uno trataba de crecerlas de vuelta sin molibdeno, ahí ya no completaban su ciclo de vida. Entonces, a veces hay que estudiar varios ciclos de vida, si no uno solo, pero en principio no tiene que poder completar el ciclo de vida, ¿sí? O uno o varios, por lo menos. Pero si completa el ciclo de vida, aunque la planta esté mal, pero lo logra completar, no es esencial, ¿sí? O sea, el elemento esencial es cuando cumple estos tres criterios, en realidad, ¿sí? Es una cuestión de definición nuestra, ¿no? Eh, si la planta puede completar el ciclo de vida, puede que esté mal, que no lo complete de igual modo, que esté mal, pero no es esencial, ¿sí? Ahora, después, algo que dijeron hace un ratito, dentro de los elementos esenciales, no todos son requeridos en igual cantidad, ¿sí? Por ejemplo, hoy habían dicho nitrógeno, potasio y fósforo, ¿no? El nitrógeno, el potasio y el fósforo son lo que se llaman macronutrientes, ¿sí? Son además los nutrientes primarios que le llaman. ¿Por qué? Porque son los que la planta utiliza en mayor cantidad. Ahora, no son los únicos elementos esenciales, ¿sí? Ni son los únicos macronutrientes. En la planta hay otros macronutrientes, ¿sí? El calcio también es un macronutriente, el magnesio también, ¿sí?
hay varios macronutrientes que son elementos que se utilizan en grandes cantidades. Y después están los micronutrientes, ¿sí? Que son elementos esenciales que se utilizan en bajas cantidades. Ahora, la planta puede vivir, digamos, puede completar su ciclo de vida sin un micronutriente, no, ¿sí? No importa que el micronutriente se utilice en poca cantidad en la planta. Si es esencial, ¿sí? Es tan esencial un micronutriente como un macronutriente, ¿sí? No es que el macronutriente es más esencial que el micro, ¿sí? Son todos esenciales. La diferencia entre el macro y el micro es la cantidad, ¿sí? Que utiliza la planta. Entonces, en general, cuando nos encontramos con deficiencias, ¿sí? Lo más común es que las deficiencias, sí, excepto algunas especies particulares que tal vez utilizan más cantidad de algunos nutrientes, pero en general las deficiencias, ¿sí? Cuando suele haber deficiencias en el suelo, las deficiencias suelen ser de macronutrientes, ¿sí? El nitrógeno es como un nutriente que suele ser deficiente. No porque no haya un montón de nitrógeno en el suelo, hay, ¿sí? En proporción suele haber bastante nitrógeno, pero las plantas lo usan en tanta cantidad que a medida que se va creciendo y se va desarrollando las plantas, puede ser un componente que empiece a ser limitante, ¿sí? Y que empiece a ser deficiente. Pero todos los elementos son esenciales, ¿sí? Tanto los macros como los micros, ¿sí? Y entonces la diferencia entre los macros y los micros es que son requeridos en distintas cantidades, ¿sí? Y en general cuando uno fertiliza suele fertilizar como macronutrientes, ¿sí? NPK, los fertilizantes comerciales suelen ser NPK, por ejemplo, ¿sí? Nitrógeno, potasio y fósforo, ¿sí? Pero porque son los 3 elementos que se utilizan en la planta en mayor cantidad y entonces no es porque no usen los otros nutrientes. Si uno tiene que... ¿Qué es lo que pasa con los otros nutrientes? Los otros nutrientes en general en el suelo están, ¿sí? Más o menos disponibles. Y entonces, excepto algunas situaciones particulares en donde uno capaz, qué sé yo, una azalea tal vez le ponen hierro, ¿sí? O hay plantas que requieren mayor cantidad y suelen tener deficiencias de ciertos nutrientes que no son los más comunes. Bueno, ahí, está grabando, ¿no? Ahí sí podemos tener, perdón, ahí sí podemos tener deficiencias de alguna cosa en particular que no sea NPK, ¿no? Pero bueno. Pero si no, en general las deficiencias suelen ser, o en ciertos suelos o ciertas zonas particulares, a veces hay deficiencias puntuales o particulares de ciertos nutrientes que no son NPK. Pero si no, bueno, en general se suele fertilizar con NPK, ¿sí? Incluso los fertilizantes naturales también suelen tener NPK, ¿sí? ¿Qué pasa si uno quiere cultivar en hidroponía? ¿Qué es lo que hace falta en hidroponía? Y agregar todos Agregar esos los nutrientes que necesita, que obtiene normalmente de la planta, del suelo. ¿Cuáles nutrientes hace falta agregar? Los macro y los micronutrientes. Todos, los Todos. macro Tal y cual. los micro, ¿Sí? Porque son esenciales todos. Entonces, todos estos hay que agregar. ¿Sí? Entonces, para hacer hidroponía, ¿sí? Uno tiene que hacer hidroponía en una solución nutritiva que tenga tanto los macro como los micros, ¿sí? La diferencia va a ser que esa solución tiene que ser de forma tal que estén en las concentraciones más o menos, ¿sí? Necesarias para las plantas. Hay una solución que es bastante conocida, no sé si la escucharon hablar alguna vez, que es la solución de Hoagland, que se prepara a partir de sales, ¿sí? De sales minerales que uno puede comprar y poniendo las concentraciones,
acá hay una tablita, ¿no? Pero uno eso lo encuentra en internet fácilmente. Mezclando estas sales, ¿sí? Uno logra hacer una buena mezcla, ¿sí? De macronutrientes y micronutrientes. Para, por ejemplo, hacer un cultivo de hidroponía, ¿sí? Entonces, si uno tiene las plantas creciendo en una solución nutritiva, ¿sí? Uno puede cultivar un montón de plantas sin necesidad del sustrato, ¿sí? Sin necesidad de un suelo. El suelo el suelo da dos cosas, ¿no? O tres cosas, ¿no? El suelo es importante para el sostén de la planta y después para el agua y los nutrientes. Si uno tiene un sistema de hidroponía en donde la planta puede sostenerse, que capaz a veces es lo más difícil con plantas más grandes, ¿no? Después, problemas de agua no vamos a tener, porque eso está en una solución acuosa, ¿sí? Las raíces están en agua directamente, podemos llegar a tener problemas de oxigenación, hay que ponerle oxigenación, y directamente, y los nutrientes los van a tomar sin ningún problema, ¿sí? Esas son como las ventajas de la hidroponía. Que si uno arma bien el sistema, no va a tener deficiencias de nutrientes ni deficiencias hídricas, ¿sí? Y entonces, pero la cuestión ¿cuál es? La cuestión es que la solución tiene que tener no solo los macronutrientes, es importante que tenga los micronutrientes, ¿sí? Para que la planta crezca bien, tiene que tener todos los nutrientes esenciales, ¿sí? Fíjense que acá, ¿sí? Hay que mezclar todo. Lo más difícil en general siempre es armar los micronutrientes, porque se requieren en muy bajas proporciones, entonces suele ser como es mucho más fácil armar macro en general, ¿sí? Hoy en día se venden los micro, fácilmente se consiguen también, ¿no? Pero bueno, eso es como si uno piensa en los nutrientes en términos generales. Ahora, ¿qué pasa cuando uno piensa, ¿sí? Cuando uno habla de, bueno, los nutrientes tienen que estar disponibles, eso lo vamos a ver más adelante. Pero ¿cómo ingresan los nutrientes a las células? ¿Cómo se imaginan que entran a una célula? Por difusión. Por difusión. Y entonces entran, o sea, por difusión sería, ¿cuál sería como la fuerza motriz que determina el movimiento? O sea, cuando hablábamos de agua, ¿se acuerdan? Decíamos que el agua se mueve por un mecanismo pasivo por difusión, ¿no? Y entonces, ¿el agua cómo se movía? Se movía, si atravesaba membrana, ¿no? Que entraba o salía de la célula, se movía ¿se acuerdan por qué mecanismo? Diferencia de sales. ¿Diferencia de? Sales. ¿El agua? De soluto. El agua. Potencial de presión. ¿Potencial de presión no es? Cuando atraviesa membrana, cuando entraba una célula, no era potencial de presión. Osmótico. No. Potencial de agua, hídrico. Potencial agua. Diferencias de potencial agua, ¿sí? Entonces iba de un potencial agua mayor a uno menor, ¿se acuerdan? El agua se mueve cuando es por difusión, que es que atraviesa membrana, se mueve por un gradiente de potencial agua. Y entonces va de donde hay más potencial agua a donde hay menos potencial agua, ¿se acuerdan? Que sí. Más potencial agua es un valor más cercano a cero, decíamos, porque como son siempre valores negativos, los mayores valores de potenciales agua siempre son negativos, pero cercanos a cero, y menor potencial agua son valores negativos más alejados del cero. Entonces, el agua se mueve por difusión cuando atraviesa una membrana, ¿sí? Cuando ingresa o cuando sale de la célula se mueve por difusión, es un movimiento pasivo, y
la fuerza motriz, ¿sí? Lo que genera el movimiento es la diferencia. Si no tenemos diferencia de potencial agua, ¿qué pasa con el agua? No se mueve. No se mueve, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa con los nutrientes? Ustedes me dicen difusión. Si hay difusión, ¿cuál sería la fuerza motriz? La concentración. ¿La concentración de qué? El agua. Disolutos. ¿De solutos en general? ¿De un soluto en particular? Depende. Depende. Cuando hablamos de movimiento de nutrientes, siempre uno puede ir definiendo el movimiento de... siempre hablemos de un nutriente, ¿sí? Que eso no significa que no importen todas las sales en su conjunto. Pero bueno, pero siempre es de un nutriente. Entonces, existe un movimiento pasivo, ¿sí? Por difusión, como dicen ustedes, y el nutriente es un nutriente, por ejemplo, el calcio, ¿sí? Va a entrar o va a salir de la célula dependiendo de un gradiente, pero no de concentración, ¿sí? Ahora vamos a ver. No importa solo la concentración, sino que importa la concentración y la carga, ¿sí? Entonces es un gradiente electroquímico, ¿sí? No es solo la concentración. Además de eso, ¿qué más? ¿Existe otro tipo de movimiento o solo es así pasivo? Solo depende de las concentraciones y nada más. No, activo No, también. transporte activo. También activo, ¿sí? A veces las células, dentro de ciertos límites, pueden regular bastante los iones que tiene adentro, ¿sí? Y entonces existen mecanismos activos, ¿sí? Que esos requieren un transportador que permite, ¿sí? Ingresar o sacar un nutriente en contra de ese gradiente electroquímico, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver un poquito, pero... Porque si no, las células no podrían regular nada, ¿sí? Si no, simplemente vos tenés más sales afuera, más calcio afuera, entra. Tenés menos calcio afuera, sale el calcio. Y en la célula no se podría regular nada, ¿sí? Las células pueden regular, ¿sí? Siempre dentro de ciertos mecanismos, ciertos límites, porque, por supuesto, si uno pone muchísimo, ¿sí? Es uno de los problemas del, por ejemplo, del suelo salino es la toxicidad, ¿sí? Hay tanta sal en el suelo que termina entrando la sal, ¿sí? Si bien vamos a ver que hay mecanismos y cosas que permiten evitar un poco el ingreso de la sal, pero la sal entra. Con los nutrientes pasa lo mismo. Las células, si bien hay un movimiento que es pasivo, que depende simplemente de la concentración y del gradiente electroquímico, hay un movimiento que es activo, ¿sí? Entonces, pero el movimiento activo requiere ¿qué? Gasto de energía por parte de la célula. Entonces, vamos a arrancar hablando de cómo es ese movimiento, el movimiento pasivo, ¿sí? Cómo es ese transporte pasivo. Y hay algo que es muy importante, ¿sí? Que el gradiente, ¿sí? El gradiente que es el que genera ese movimiento, ¿sí? Para que haya movimiento de un ion tiene que haber un gradiente electroquímico, ¿sí? O químico. Pero tiene una parte eléctrica y una parte de concentración. Para que si ese gradiente electroquímico no existe, o sea, si la concentración electroquímica afuera y adentro es la misma, el ion no se mueve de forma pasiva, ¿no? Sí se puede mover de forma activa, pero no de forma pasiva. Entonces, por ejemplo, para que este ion entre en forma pasiva, tiene que existir un gradiente, ¿sí? Y se va a mover a favor de su gradiente. Ahora, puede ocurrir a veces que un ion esté entrando en forma pasiva. ¿Por qué? Porque la concentración afuera es... la
concentración electroquímica afuera es mucho más grande que adentro de la célula, y al mismo tiempo en la célula esté saliendo por un transporte activo, ¿sí? Ese, por ejemplo, es una forma que tienen muchas veces las células de regular, ¿sí? Cuando están en un ambiente en donde de golpe hay mucho de un nutriente que no... que está ingresando a la célula y eso puede generar problemas, ¿sí? O no es necesario, se activan los transportadores se pueden activar, ¿sí? Se pueden empezar a sintetizar y en la célula pueden empezar a aparecer más transportadores, aumentar los transportadores de ese ion y con gasto de energía sacar ese ion, ¿sí? Entonces, el transporte activo, lo importante es que es en contra del gradiente electroquímico y es con gasto de energía, ¿sí? Y el transporte pasivo es a favor del gradiente electroquímico y entonces no se gasta energía, ¿sí? Entra simplemente por el gradiente electroquímico, ¿sí? Recordando un poquito, ¿sí? Esto calculo que ustedes vieron en botánica o en biología, vieron más o menos cómo es una membrana plasmática. Las membranas plasmáticas es una bicapa, ¿no? Está formada por una bicapa de fosfolípidos. Y algo interesante es que tiene un montón de proteínas, ¿sí? Proteínas que son transmembranas. Cuando llamamos proteína transmembrana, significa que atraviesa toda la membrana. O sea que tiene una parte que queda del lado de afuera de la célula y una parte de la proteína que queda del lado de adentro de la célula, ¿sí? Bueno, los canales y los transportadores son todas proteínas que son transmembranas, ¿sí? Es importante que sean transmembranas. ¿Por qué? Porque un ion que está afuera de la célula tiene que ingresar por esta proteína y salir, atravesar toda la proteína y salir del lado de adentro, por ejemplo. O al revés, un ion que va a salir de la célula tiene que poder ingresar a la proteína desde la célula y salir al exterior, ¿sí? También atravesando la proteína, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, las proteínas estas transmembranas son muy importantes porque son las encargadas de estos... es por donde pasan los iones, ¿sí? Y pueden ser de distintos tipos. Los canales, ¿sí? Son los que son por donde pasa el transporte pasivo, ¿sí? Y entonces, los canales tienen... No anda. Los canales tienen como una especie de poro, ¿sí? Son como una especie de poro que pueden estar abiertos o cerrados. ¿Dónde está? Bueno. Y básicamente esto es como una especie de esquema. Acá se movía esto, no sé por qué no me están dando, pero es como una especie de poro, ¿sí? Que atraviesa la membrana por donde pasa el ion, ¿sí? Y el ion puede entrar o puede salir dependiendo de qué, del gradiente electroquímico de ese ion. ¿Cómo se genera? ¿Por qué es importante el gradiente electroquímico? ¿Qué piensan ustedes? ¿A alguno se le ocurre por qué es importante? Perdón, anotando, ¿cómo la pregunta? ¿Por qué es importante un gradiente electroquímico? ¿Por qué a mí me importa no solo la concentración, sino la carga eléctrica del ion? Por la atracción que tendrá con otros iones por ahí. Tiene un poco que ver con eso. Tiene que ver con que las células, ¿sí? O la membrana, o entre el interior de la célula y el exterior, se genera un campo eléctrico, porque tenemos diferencia de carga, ¿sí? ¿Se acuerdan que el espacio entre células le llamábamos apoplasto, ¿no? El apoplasto, ¿sí?
en general, ¿sí? Siempre es más positivo que el interior de las células. ¿Por qué? Porque vamos a ver después que uno de los mecanismos de transporte activos son las bombas primarias o sea, hay unos transportadores en todas las membranas de las células que están todo el tiempo sacando protones, ¿sí? Después vamos a ver por qué eso es importante para la célula, pero la cuestión es que hay bombas, ¿sí? Todas las células vegetales tienen bombas en las membranas que sacan protones hacia afuera. ¿Y eso qué genera? Genera que sea más positivo, ¿sí? el apoplasto, y que adentro de la célula siempre sea de carga negativa, ¿sí? Entonces, esas bombas, ¿sí? Generan esas bombas, y también el hecho de que los iones se mueven por la membrana con distinto tipo de difusión, distinta facilidad, ¿sí? Eso hace que, la cuestión es que hay algo importante, que es que las células siempre tienen como algún tipo de carga negativa en el interior, y en el exterior es más positivo. Y eso genera que exista algo que se llama potencial de membrana, ¿sí? En la membrana uno eso lo puede medir. ¿Vieron el voltímetro que uno puede? El voltímetro es ese aparatito que uno puede ir a un enchufe y si lo pone en el polo positivo y el negativo, si uno mide con el voltímetro, tiene que darle 220 más o menos, ¿sí? Acá en Argentina nosotros tenemos más o menos 220 de corriente que nos llega, ¿no? Si uno va con un voltímetro y mide, lo que están midiendo ahí es como el campo eléctrico, ¿sí? del el potencial ese que nos está entregando Edenor, ¿sí? Que es el que tenemos en el enchufe. ¿Qué es la diferencia de carga, ¿sí? Que hay entre el negativo y el positivo? Bueno, uno puede hacer lo mismo en una célula. Puede ir con un voltímetro, se llaman microvoltímetros porque son unas agujitas, ¿no? Es lo mismo, pero en escala más chica. Y uno puede pinchar, por ejemplo, adentro de la célula y afuera de la célula y medir el voltaje de esa membrana, ¿sí? Ese voltaje se llama potencial de membrana, ¿sí? Que es negativo en general, qué sé yo, puede estar en menos 100 milivolts o menos 200, ¿sí? Pero es un voltaje que depende del conjunto de cargas que hay adentro de la célula y afuera, ¿sí? Que depende de la situación ambiental en la que se encuentre esa célula. ¿Qué es lo que me importa de esto? Lo que me importa de esto es que pensemos que hay una carga. Entonces, si yo les digo, la célula adentro es negativa, ¿sí? Los cationes, por ejemplo, en general, tienen más facilidad de entrar que los aniones, ¿no? ¿Por qué? Porque las cargas negativas atraen a las positivas. Entonces, el gradiente electroquímico, ¿sí? O el balance de concentración y carga de cada ion es importante, ¿sí? No solo en concentración de ese ion, sino también en la carga, ¿sí? Entonces, que el gradiente electroquímico depende de la cantidad de concentración del ion en cantidad de moléculas, pero además en la carga que tiene, ¿sí? ¿Por qué? Porque existe una carga dentro de la célula, ¿sí? Yo no les voy a hablar del potencial de Nernst, que es algo que se suele utilizar se puede calcular, ¿sí? Si existe o no un transporte pasivo, por ejemplo, mediante ciertas cuentas y ciertas cosas que no me interesa como entrar en ese detalle, pero sí me importa que se acuerden que es importante no solo la concentración del ion, sino también la carga, ¿sí? Entonces, y el transporte pasivo de un ion se va a producir siempre que tengamos una diferencia electroquímica, ¿sí? Si no existe un gradiente electroquímico, ¿sí? Entre cuánto hay afuera del ion de la célula y cuánto hay adentro, no va a haber un movimiento pasivo de ese ion, ¿sí? Entonces, para que ocurra difusión, ¿sí? Para que se mueva por
mecanismos pasivos, tiene que haber un gradiente electroquímico, y la otra cuestión que tiene que ocurrir es que los canales estén abiertos, ¿sí? Entonces, necesitamos dos cosas para que haya transporte pasivo: que haya canales abiertos, ¿sí? Y que haya una fuerza, ¿sí? Ion motriz. Entonces, sí. Profe, Sí. una preguntita. ¿Cuál sería la definición de ion? Ion es cualquier electrón, cualquier molécula cargada positivo o negativamente. Entonces, los nutrientes son iones, o ingresan a la célula como iones. El calcio, el magnesio, todos los elementos de la tabla periódica que estudias en química son iones. Gracias. Esos son los iones. Y entonces, cuando son positivos son cationes, cuando son negativos son aniones. Entonces, si bien uno cuando hace, por ejemplo, una solución de hidroponía, ¿sí? Por ejemplo, uno en general pone sales que tienen una mezcla de iones, ¿sí? Pero en las células, ¿sí? En las células son incorporados como iones, ¿sí? Ingresa el nitrógeno, el potasio, ¿sí? El calcio, el fósforo, ¿sí? Ingresan como iones, el azufre, ¿sí? Entonces, esta mezcla de macronutrientes, por ejemplo, lo que le da a la planta son nitrógeno, potasio, calcio, fósforo, azufre, magnesio, ¿sí? Estos macronutrientes. Uno los pone, ¿sí? O en el suelo se encuentran muchas veces en sales, ¿sí? En la célula ingresan a través de, si ingresan de forma pasiva, van a ingresar a través de canales, ¿sí? Y si ingresan de forma activa, ingresan a través de transportadores. Pero ingresan los iones estos, ¿sí? El nitrógeno, ¿sí? Esto es nitrato de potasio, me imagino, ¿sí? Entonces va a entrar el potasio por un lado y el nitrógeno por otro. El nitrógeno entra por su canal y el potasio entra por otro canal, que es el canal de potasio, ¿sí? Los canales no son específicos, pero tienen selectividad, que es casi como si fuesen específicos, ¿sí? ¿Qué significa? Que vos tenés canales para distintas cosas, ¿sí? En un canal no entra, por un mismo canal no entra el nitrógeno y el potasio, ¿no? Vos tenés canales de potasio, tenés canales de nitrógeno, ¿sí? Tenemos canales para distintos nutrientes, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablábamos de las acuaporinas en agua? Las acuaporinas son canales de agua. Bueno, así como existen los canales de agua, que son acuaporinas, existen canales de un montón de otros iones, ¿sí? Entonces, no son 100% específicos, ¿sí? Por ejemplo, el potasio y el calcio son cationes. Entonces, en un canal de calcio cada tanto puede entrar un potasio, porque los dos son de carga positiva. Pero sería muy muy raro que pase un nitrógeno, ¿sí? Porque tienen algo que se llama selectividad, ¿sí? Que para mí, a mí lo que me importa es que tengan como la idea de que cada ion tiene su canal, ¿sí? Entonces existen canales para los distintos iones. Y los canales pueden abrirse o cerrarse, ¿sí? Los canales pueden cerrarse y entonces esa también es un modo de regular, ¿sí? Las células tienen modo de regular el ingreso y el egreso de los iones mediante transportadores de forma activa y también mediante la apertura y el cierre de los canales, por ejemplo, ¿sí? Entonces los canales pueden cerrarse o abrirse y después pueden tener como una única dirección, pueden ser solo para que entre o solo para que salga el ion, o pueden ser que el ion puede entrar o salir por el mismo canal, ¿sí? Después, que entre o que salga no depende del canal, sino que ahí depende, que vaya a entrar o que vaya a salir,
depende de cuál es la fuerza motriz, de cuál es el gradiente electroquímico, ¿sí? Si el gradiente electroquímico está para que entre, va a entrar, y si está para salir, va a salir, ¿sí? Pero eso puede hacerlo por canales que sean rectificadores o reversibles, ¿sí? Pero el movimiento se genera por el gradiente, ¿sí? Si hay un canal que solo saca calcio, el calcio no va a entrar por ese canal, va a entrar por otro canal. Pero no va a salir porque esté el canal. Para que salga el calcio, tiene que existir el gradiente electroquímico que haga que salga por ese canal. ¿Se entiende esa diferencia? O sea, lo que hace que se mueva por un mecanismo pasivo tiene que ser el gradiente electroquímico del ion, ¿sí? ¿Sí, no? Tal vez. Sí. ¿Sí? Bueno, entonces, Sí. los iones pueden moverse por movimientos pasivos, ¿sí? Entonces ahí lo único que me importa es el gradiente electroquímico, o por un transporte activo, ¿sí? El transporte activo puede ser de dos tipos. Lo que se llama comúnmente el transporte primario o el transporte secundario. El transporte primario en sí es esto que yo les contaba recién de las bombas protón ATPasa, ¿sí? Que son unas proteínas transmembranas que lo que hacen es sacar, ¿sí?, protones hacia afuera de la célula. Y eso genera genera como una especie de concentración de protones que permite que exista después un transporte activo secundario, en donde ahí los transportadores ingresan otros iones, ¿sí?, utilizando la fuerza motriz de esos protones que se están acumulando afuera. Entonces, lo que ocurre con el transporte primario es que con gasto de energía, ¿sí?, gasta ATP, ¿sí?, la célula gasta un montón de energía para mantener activo ese transporte primario, que lo que genera es dos cosas. Por un lado, esa diferencia de cargas que yo les decía, que es muy importante, ¿sí?, mantener ese apoplasto más positivo, ¿sí?, porque eso genera ese potencial de membrana que es importante para que la célula viva prácticamente, ¿sí?, para que haya movimientos de... Perdón. Para que haya... para que se mantenga ese potencial de membrana y pueda funcionar todo el mecanismo de transporte pasivo y transporte activo, es muy importante el transporte primario, ¿sí? Porque son estas bombas que agarran los protones que andan por adentro de la célula y los pasan gastando energía y los concentran afuera. Entonces, ¿para qué hace eso? Bueno, para que exista como una especie de concentración de protones, ¿sí?, afuera de la célula, que después es utilizado en el transporte activo secundario, ¿sí? El transporte activo secundario lo que hace es ingresar o sacar iones en contra del gradiente electroquímico, ¿sí? Entonces, no gasta energía de ATP directamente, sino que lo que gasta en realidad lo que utiliza la fuerza motriz, ion motriz del protón. Acá, por ejemplo, tenemos, en este caso, ¿sí?, este es un esquema que esta es una doble membrana, esta es la membrana plasmática, ¿sí?, y acá tenemos un transporte activo, ¿sí?, un transportador, ¿sí?, una proteína transmembrana que ingresa al ion A, ¿sí? Acá el ion A es un ion que puede ser cualquiera, ¿sí?, calcio, potasio, qué sé yo, cualquier cosa. ¿Cómo hace para ingresarlo? Bueno, el ion A está en contra de su gradiente electroquímico, ¿sí? Acá les dicen, el ion A está muy concentrado, ¿sí? El gradiente electroquímico adentro de la célula es mucho mayor que afuera, entonces por un mecanismo pasivo el ion A saldría, ¿no? Puede ocurrir, ¿sí? Hay 1000 cosas que hacen que capaz el ion A es necesario contenerlo
están metiéndolo porque es necesario para alguna función de la célula tener altas concentraciones del ion A. Entonces, por eso es que en la célula existe este transporte activo. Es gastando energía, voy a seguir concentrando por más que el gradiente electroquímico haga que salga el ion, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que ingresa un protón. Acuérdense, este es el apoplasto, es afuera de la célula. Acá se está acumulando de protones. ¿Por qué se está acumulando esto y llenando de protones? Porque están estas bombas que están todo el tiempo sacando los protones. Entonces, hay tantos protones acá afuera que el protón entra a favor de su gradiente electroquímico, ¿no? ¿Están todos de acuerdo? En el apoplasto se está acumulando como esa fuerza motriz del protón, ¿sí? Se está acumulando protones. Entonces, en el transportador lo que ocurre es que entra este protón a favor de gradiente y mediante esa entrada se logra entrar un ion, ¿sí? También, pero este ion ahora entra en contra de su gradiente, ¿sí? Se utiliza la fuerza ion motriz de la entrada de este protón para que ingrese el ion que ese transportador transporta, ¿sí? ¿Se entiende cómo es? Eso es el transporte activo secundario. Entonces, el transporte activo secundario no es que gaste ATP directamente, como gasta acá la bomba, pero termina gastando ATP. ¿Por qué termina gastando ATP? Porque está gastando los protones, ¿sí? Yo estoy gastando energía para sacar protones y este transportador agarra esos protones y los mete adentro. Bueno, es porque indirectamente estoy gastando la energía que me costó sacar el protón afuera, ¿sí? ¿Se entiende cómo es la trampa? ¿Podríamos ir de nuevo, profe, con este? Sí. El transporte activo, los iones, ¿sí? Se transportan activamente utilizando la fuerza ion motriz del protón. En el apoplasto, la concentración de los protones es alta, ¿sí? Entonces, el protón entra a favor de la fuerza ion motriz, ¿sí? A favor de su gradiente electroquímico, y se utiliza como esa entrada de ese protón para que ingrese un ion que ingresa en contra de su gradiente electroquímico. Eso es lo que ocurre. Se gasta energía, ¿sí? A mí lo que me importa que sepan es que es un transporte que gasta energía. En este caso se llama sin porte, ¿sí? Cuando el ion va en la misma dirección que el protón, y si va en dirección contraria, o sea que lo saca, se llama antiporte, no importa. La cuestión es que el transporte activo secundario gasta la energía de la fuerza motriz, ion motriz del protón, para ingresar o sacar un ion en contra de su gradiente electroquímico, ¿sí? En términos generales, lo que más me importa que entiendan es que los iones pueden moverse, pueden entrar o salir de la célula, o por mecanismos pasivos sin gasto de energía, y entonces ahí se mueven por una diferencia de concentración electroquímica, o pueden moverse por transporte activo, ¿sí? Y que en las células pueden ocurrir las dos cosas, ¿sí? Puede estar entrando a favor del gradiente y la célula estar sacándolo mediante los transportadores en contra del gradiente, ¿sí? Profesora, ¿te puedo preguntar algo? Sí. En ese gráfico vos tenés donde dice donde dice sin porte, un protón, obvio carga positiva, que entra con un ion que lo llamaron A. Sí. ¿Esa unión que se hace entre esas dos cosas es porque el ion A sería negativo? No, no necesariamente, podría ser positivo. No, gracias. Podría ser positivo, pero después hay un montón de modelos distintos de transportadores. Esto es un esquema, ¿no? En realidad lo que suele ocurrir es que en las proteínas estas, cuando se une el protón, cambian la conformación de forma tal que el ion queda en un sitio activo en otro lugar de la proteína, que se puede acomodar y se puede, digamos. Después hay como un montón de cosas que tienen que ver con los transportadores particulares de cada ion, ¿no?
no todos es incluso con protones, ¿sí? Hay otros elementos que se utilizan a veces como fuerza motriz. La cuestión es que lo importante de esto, digamos, es que el ion entra en contra de su gradiente electroquímico usando la energía que se genera por entrar algo que entra a favor del gradiente electroquímico, ¿sí? Sí, gracias. Esa es como... o sale en contra de su gradiente electroquímico utilizando la energía de algo que entra, ¿sí? La cuestión es que la energía acá viene de entrar algo que entra a favor del gradiente electroquímico. Esa es como el chiste de esto, ¿sí? Entonces, tenemos 3 tipos de mecanismos de transporte, ¿sí? El transporte pasivo, ¿sí? Que es a través de canales y que entonces el ion entra a favor del gradiente electroquímico. Las bombas primarias que transportan, que mantienen un gradiente electroquímico, ¿sí? Sacan protones gastando ATP, sacan protones hacia el apoplasto. Y después tenemos el transporte activo secundario que mueve a un ion en contra de su gradiente electroquímico, ¿sí? Entonces, los iones en sí se mueven o por mecanismos pasivos, por canales, o mecanismos activos por transportadores, ¿sí? Son las 2 formas en que se pueden mover los iones, ¿sí? En una célula, ¿sí? Y después tenemos las bombas primarias que mueven, que sacan protones, ¿sí? Y que mantienen el potencial de membrana, que permiten que existan estos transportadores, ¿sí? Las bombas primarias son una parte importante que mantienen como el sistema de transporte, ¿sí? ¿Y qué elemento sería un transportador? ¿Cómo? ¿Qué sería un transportador? La proteína es una proteína. Es una proteína, está bien. Sí, es una Está proteína bien. transmembrana, igual que el canal. Ah, Tienen, perfecto. después existen ciertas particulares en distintos canales, distintos transportadores, pero son proteínas, todas proteínas transmembranas. Sí. Bueno. ¿Alguna duda? Esta es la parte más celular, más fea, ¿sí? Ahora vamos a ver, digamos, esto es cómo ingresa o sale, ¿sí? A la célula un ion. Ahora vamos a ver algo que es tal vez más interesante, que tiene que ver con cómo las plantas llegan a absorber los iones, ¿sí? O qué cosas afectan la absorción de iones por la planta, ¿sí? Y la entrada y el movimiento, pero en la planta, no a nivel celular, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Para que un ion pueda ser absorbido, tiene que entrar en contacto con la raíz. ¿Están todos de acuerdo? Sí, ok. Sí. La raíz tiene que estar en contacto con el ion para que entre. Como- Y tenemos 3 formas distintas de que entren en contacto. Una es como una especie de contacto directo, ¿sí? Que justo las celulitas de la raíz estén en contacto con el ion que está ahí cerquita, ¿sí? En la rizósfera. Entonces la raíz, a medida que va creciendo, va explorando distintas porciones del suelo, va entrando en contacto con distintos iones que va encontrando en el suelo, ¿sí? Eso es una especie de intercepción directa, ¿sí? Después, ¿cómo más llegan los iones a la raíz? Hoy me habían dicho alguna. Disueltos en agua. Disueltos en agua. Y entonces tienen que ingresar medio como ingresa el agua, ¿no? Claro, a través de la absorción. A través de la absorción de agua, pero, por ejemplo, un ion que está, si esta es una raíz, ¿no? Y acá tenemos un pelito radical. Yo tengo un ion por acá. Estas son partículas del suelo, ¿no? Y yo tengo un ion acá. Este ion puede llegar a la raíz, puede absorber un ion que anda por acá.
Y tiene que haber una diferencia de presión. De presión, Para que A través del agua. a través del agua. Entonces es a través de qué? Del movimiento del agua. Sí. ¿Cómo se movía el agua en el suelo? Porque están ligadas unas a otras por cohesión. Bien, las moléculas están ligadas por cohesión, pero ¿se acuerdan que hablábamos de que en el suelo el mecanismo más importante era el flujo masal? ¿Sí? Entonces, así como ingresa, como el agua que está más alejada, digamos, es absorbida por la planta porque se va moviendo por flujo masal, ¿sí? Por diferencias de presiones hidrostáticas, los nutrientes que van disueltos en esa agua, ¿sí? También llegan por flujo masal a la raíz, ¿sí? Ese flujo masal se movía, ¿se acuerdan? Por diferencias de presión hidrostática, ¿sí? Que era lo mismo que ocurría después en el xilema, ¿sí? ¿Se acuerdan? Como un movimiento químico, profe. Es un movimiento, uno lo puede pensar más, es más parecido a lo que ocurre en una cañería, ¿sí? El movimiento, el flujo masal es, Como más mecánico sería. sí, hidrodinámico sería, ¿no? Claro. Es un movimiento por diferencias de presiones hidrostáticas. Entonces, el agua se mueve por una diferencia de presión hidrostática. Y también se mueve por difusión, ¿sí? El agua que está más cerquita se mueve por difusión, ¿sí? Si yo tengo un potencial agua adentro de la célula y un potencial agua distinto en el suelo, bueno, y hay un gradiente de potencial agua, entra, ¿sí? A las células van a entrar por difusión el agua. Los iones que están también por ahí también entran por difusión, ¿sí? Entonces, los iones pueden llegar, ¿sí? A estar, por lo menos, a entrar en contacto con la raíz, ¿sí? Como intercepción directa por un movimiento por flujo masal, ¿sí? O sea que tienen por que estar difusión. disueltos en el agua. Si no, Disueltos no en el pueden agua, moverse. sí. La más importante de todas esas vías es la de flujo masal, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de absorción de agua, la absorción de agua en el suelo principalmente o en la mayor cantidad de agua que ingresa desde el suelo, que es absorbida, ingresa por flujo masal, ¿sí? Con los nutrientes pasa lo mismo, los nutrientes arrastrados por ese flujo masal también son los que más entran, ¿sí? Es como la mayor cantidad de nutrientes que llega a las plantas viene con ese agua que es absorbida por flujo masal, ¿sí? El flujo masal se genera por la transpiración de la planta, ¿sí? La planta, ¿se acuerdan? Cuando transpiraba y se evaporaba, se generaba esa tensión. ¿Se acuerdan que hablábamos que era como que la atmósfera tironea es como, genera como una tensión, ¿sí? Un tironear de esas moléculas de agua que van unidas. Y esa tensión que se genera en el xilema, ¿sí? Eso es lo que genera esa diferencia de presión hidrostática y ese movimiento por flujo masal, ¿sí? Que se va transmitiendo, ¿sí? Por todo el xilema del tallo, de la raíz, y eso llega al suelo. Y en el suelo también se mueve por ese flujo masal, ¿sí? Entonces, ese ingreso tiene que ver con la transpiración. Entonces, si la planta tiene los estomas cerrados, ¿qué va a pasar con ese flujo masal? De noche, por ejemplo. Va a estar detenido. Ahí Va a estar detenido. ¿sí? De noche, una vez que ya entró en equilibrio la planta con el suelo, mientras siga absorbiendo no, pero cuando ya entra en equilibrio, ¿sí? Y ese flujo masal se corta, esa entrada de nutrientes también se corta, ¿sí? Por flujo masal. Puede seguir entrando por difundir, ¿sí? Por difusión o por contacto directo, pero ya es menor la cantidad, ¿sí? Entonces, la transpiración, ¿sí? Una de las consecuencias importantes que tiene es que genera la absorción de agua y la absorción de nutrientes, ¿sí? Entonces, mientras está transpirando, ese flujo masal, cuanto más transpiras, si hay
disponibilidad hídrica en el suelo, hay mayor flujo masal y mayor absorción de agua y de nutrientes, ¿sí? ¿Qué cosas creen ustedes que pueden afectar el contacto entre los iones y la raíz? La disponibilidad de agua. La disponibilidad de agua, ¿sí? Esto, ¿sí? Para que exista por lo menos el flujo masal y la difusión, ¿sí? Estos dos contactos que son importantes, el contacto directo, ahora vamos a ver que también va a estar afectado, pero estos dos principalmente van a estar muy afectados por la disponibilidad de agua, ¿no? Si no hay agua disponible, las raíces no van a entrar en contacto con los nutrientes, ¿sí? Pueden tener algo de contacto directo, pero un ion que está acá, sin el agua, que me lo acerque a la raíz, no va a hacer que vaya hacia la raíz, ¿sí? Hace falta agua para que los iones entren en contacto con la raíz, ¿sí? Entonces, el agua afecta, principalmente que afecta a esto, ¿no? El flujo masal, la difusión, y también en realidad afecta a esto. ¿Por qué afecta a esto también? ¿Se acuerdan? ¿El agua para qué era importante? Cuando teníamos la clase pasada habíamos visto que cuando teníamos una sequía moderada o sequía suave en realidad, ¿no? Un déficit hídrico suave, que era lo primero que se veía resentido en la planta. Dejaba de crecer. El crecimiento, ¿no? Dejaba de crecer. ¿Por qué? Porque dejábamos de tener la presión de turgencia que hace falta en las células para que las células crezcan. Entonces, si no hay buena disponibilidad de agua, el crecimiento de la raíz también se tampoco crece la raíz, claro. Y entonces, eso también nos afecta a la intercepción directa, ¿sí? Vamos a tener intercepción directa en lo que ya creció, pero después, si deja de crecer, nos va a ir interceptando nuevos espacios de suelo con nuevos nutrientes, ¿sí? Entonces, lo primero que se ve resentido por baja disponibilidad de agua es el flujo masal, por supuesto, la difusión, pero incluso la intercepción directa también se ve afectada por baja disponibilidad hídrica, ¿sí? Entonces, el agua es muy importante, ¿sí? Si uno, por ejemplo, tiene plantas y las quiere fertilizar, siempre es esencial regar también, ¿sí? Uno a veces fertiliza con algo que ya es líquido, pero a veces se fertiliza con cosas que son pellets o cosas sólidas. Si uno pone un pellet y no le tira agua, y no le va a llegar nunca a la planta, ¿sí? Muchas veces los pellets lo que tienen, lo bueno es que van liberando de a poco, porque se van disolviendo de a poco ¿con qué? Con las distintas lluvias o los distintos momentos en que se riega, ¿sí? ¿Pero por qué es eso? Porque es necesario el agua para que el nutriente llegue y entre en contacto con la raíz, ¿sí? Además de esos tres cuestiones, ¿no? Que afectan el crecimiento de la raíz, que afecta el flujo masal y la difusión, también afecta otras cosas, la baja disponibilidad de agua. Afecta, por ejemplo, que algunos nutrientes, ¿sí? Por ejemplo el fósforo y el potasio, cuando hay poca disponibilidad de agua en el suelo, quedan inmovilizados en la roca madre, ¿sí? Quedan inmovilizados en lo que es las partículas del suelo, ¿sí? Entonces, también pueden quedar... esto no es todo o nada, ¿no? No es que hay agua o no hay agua, sino que estamos hablando de tener mayor o menor contenido de agua. Cuando el contenido de agua es bajo, ¿sí? Va bajando, uno de los problemas que ocurre es que quedan, ¿sí? No están disponibles algunos nutrientes, porque esos nutrientes quedan en formas que quedan mucho más adheridas al suelo que disponibles para la planta, ¿sí? El fósforo y el potasio son dos ejemplos de nutrientes que
quedan inmovilizados en la roca madre. Y otro problema que podemos tener con baja disponibilidad de agua tiene que ver con los microorganismos. ¿Por qué es importante los microorganismos? ¿Qué tienen de importantes? ¿Por qué me importa a mí si vive o no vive una bacteria? Absorben materia orgánica, por ejemplo, y dejan disponibles los nutrientes que necesita la planta. Por ejemplo, Hacen simbiosis con las raíces. ¿sí? Hay un montón de bacterias que son súper importantes para la nutrición mineral, ¿sí? Para la nutrición de las plantas. Tienen las bacterias que descomponen la materia orgánica, por ejemplo, ¿sí? Tienen todas las bacterias nitrificantes, ¿sí? De todo lo que es el ciclo del nitrógeno es muy importante, tanto las que hacen simbiosis, ¿sí? Como Rhizobium, por ejemplo, que fijan nitrógeno aéreo, ¿sí? Como otras bacterias que son libres también, que también son importantes para el ciclo del nitrógeno, y que pasan las formas de, por ejemplo, de amonio nitrato, ¿sí? A formas más disponibles para las raíces. Y así hay un montón, ¿sí? Hay un montonazo de microorganismos, y no solo bacterias, también están las micorrizas, hay un montón de microorganismos, todo eso lo van a ver al final de la materia, ¿sí? Cuando veamos benéficos, ¿sí? Organismos benéficos, que hay un montonazo, ¿sí? Hay una gran diversidad en el suelo de microorganismos que son muy importantes para que haya disponibilidad de ciertos nutrientes en el suelo. Y todos esos microorganismos necesitan agua, ¿sí? Cuando el suelo está muy seco, ¿sí? Muchos de esos microorganismos mueren, ¿sí? O entran en latencia, a veces forman esporas y entran en latencia, y a veces directamente mueren, ¿sí? Entonces, la actividad de los microorganismos se ve muy resentida por la baja disponibilidad de agua, y entonces esos microorganismos benéficos que generan que haya un montón de nutrientes disponibles para las plantas, bajan su actividad y esos nutrientes no van a estar disponibles, ¿sí? Entonces, el agua es súper importante para la nutrición mineral, ¿sí? Cuando estamos con problemas de estrés hídrico, no solo las plantas tienen un montón de problemas porque, como vimos en las clases anteriores, que tienen que ver con problemas que afectan directamente el estrés hídrico, ¿sí? Como habíamos visto, que afecta el crecimiento, que acelera la senescencia, que se cierran los estomas, que entonces eso afecta la fotosíntesis. Hay un conjunto de cosas que son bien directas de problemas que trae el estrés hídrico en las plantas, y un montón de cosas que tienen que ver con los nutrientes también, ¿sí? Entonces, no solo afecta las cuestiones que tienen que ver más directamente con el agua, sino también con la nutrición mineral, ¿sí? Entonces, la baja disponibilidad hídrica afecta a todos estos factores que hacen que las raíces no lleguen a estar en contacto con los iones, ¿sí? ¿Qué pasa con el pH? ¿Qué pH se imaginan que está bueno tener en el suelo para las plantas en general, en términos generales? Después hay especies más particulares que necesitan ¿Neutro? Neutro. Neutro o tirando. No, depende de qué tipo de planta, ¿no? Exactamente. Depende de qué tipo de planta, sí, pero en El general. neutro partiríamos. ¿Cómo? Brevemente. El neutro partiríamos. Y después tengo entendido que hacia la acidez en vez de la alcalinidad. Y también depende de la etapa del vegetal a veces. Sí, puede depender de varias cosas, pero en términos generales, en general, tener un pH un poco bajo, ¿sí? Un poco menor a 7 suele ser, ¿sí? Suele ser benéfico para un montón para la mayoría de las especies, para poder absorber mejor un montón de nutrientes, ¿sí? En términos generales, ¿sí? Tener suelos un poquito ácidos suele ser mejor que incluso neutros, ¿sí?
Un poquito ácidos nos referimos a 6, 5,5, ¿sí? pH de 6, 6,5, 5,5 son en general pHs que generan, ¿sí? Que haya un montón de nutrientes que sean, que estén más disponibles, ¿sí? ¿Por qué? Por varias cuestiones distintas. Por ejemplo, pHs, siempre estamos hablando de ligeramente ácidos, ¿no? Por supuesto, si vamos a ir a un suelo con un pH de 3, no, pobre plantita se nos muere. Pero cuando el pH es un poco menor a 7, ¿sí? Hay un montón de iones que son cationes en general, ¿sí? Que son liberados de la roca madre, ¿sí? Son liberados de las partículas sólidas del suelo. Y entonces quedan más disponibles para las plantas. También aumenta la solubilidad de algunas sales, ¿sí? De sulfatos, de fosfatos, que al estar solubles, más solubles en agua, también son más fáciles de ser absorbidos por el agua. Y por otro lado, tener pHs mayores a 7, ¿sí? pHs más básicos, tenemos problemas de absorción de hierro, ¿sí? También muchos micronutrientes tienen algunas interferencias, ¿sí? En la absorción. Con los ionos fosfatos pasa lo mismo, ¿sí? Entonces, en términos como muy generales, ¿sí? Los suelos con pH ligeramente ácido suelen tener, ¿sí? Mucho mejor liberación de nutrientes. Por ejemplo, vieron que la turba es bastante común de usar turba muchas veces. La turba, una de las características principales que tiene es que le da acidez al suelo, ¿sí? Es bastante ácida. Y eso es una de las cosas por las cuales muchas veces en los sustratos mezclan, ¿sí? El sustrato con turba para bajarle el pH, ¿sí? Para mantener la humedad y también para bajar el pH. Porque en general pHs ligeramente ácidos, o sea, suelos con pH ligeramente ácidos tienen mejor disponibilidad de varios nutrientes distintos, ¿sí? Y al revés, los pHs altos, ¿sí? En general, si tienen agua de pozo, ¿sí? En su casa, muchas veces es un problema, ¿sí? Porque el agua de pozo suele tener un pH de 8 más o menos, 8, 8,5, ¿sí? Pueden tener pHs bastante altos. Y cuando uno riega así, sobre todo en épocas capaz más de sequía, en donde las plantas casi no tienen mucha agua de lluvia, y todo el agua que en verano, que capaz uno está todos los días regando con agua de pozo, empezamos a tener problemas serios a veces con el suelo. Por ejemplo, con el hierro, ¿sí? Hoy les decía las azaleas, que suelen ser plantas que necesitan bastante hierro, el jazmín. Es bastante común, ¿sí? Empezar a tener deficiencias de hierro. Tal vez no es que no haya suficiente hierro en el suelo, sino que al tener el suelo con un pH alto, ¿sí? La planta le está costando absorberlo, ¿sí? No sé si alguno tiene en su casa agua de pozo. Yo tengo agua de pozo acá y a veces en verano es un problema, ¿sí? Yo, le tiro hierro, pero incluso fertilizando con hierro, de todos modos el agua es tan básica que igual a la planta la ves con deficiencias de hierro, ¿sí? Entonces a veces hay deficiencias que uno observa en las plantas que no tiene que ver con que capaz no haya en el suelo, sino que no está disponible, ¿sí? Y el pH, por ejemplo, puede ser un factor importante que hace que un elemento no esté tan disponible para la planta, ¿sí? Que no esté disponible significa que la planta no lo puede absorber bien, ¿sí? ¿Alguna duda? Sí, profe, una pregunta y para tener noción, o sea, el agua de lluvia no tiene, que se usa para las carnívoras, ¿no? O insectívoras. Sí.
no tiene, ¿qué? ¿O qué pH tiene? ¿O no tiene No, el minerales? ¿O agua de lluvia es cómo es? neutra, digamos. El agua de lluvia siempre es la mejor porque no tiene, es neutra, entonces no te cambia el pH que vos tengas. En general las plantas carnívoras están en turba, entonces tienen un pH bastante ácido, ese sustrato, y como vos lo regás con agua de lluvia o agua destilada, no le cambia el pH, sigue siendo ácido. Ahora entiendo. Eh, si pones agua de pozo, la liquidás, pobre plantita. O sea, la pasan bastante mal, las carnívoras la pasan bastante mal. No solo por el pH, también tiene que ver con las sales o sea, lo importante para las carnívoras es no agregarle sales, por ejemplo. Porque tienen una forma de absorción de nutrientes distinta. Pero bueno. Entonces, el agua de lluvia siempre es el ideal para regar, ¿sí? Si se puede, digamos, a menos que estén en un lugar muy contaminado. Incluso cuando hay mucha contaminación, a veces lo que se puede hacer es decir, bueno, no juntar los primeros 15 minutos de lluvia o 15-20 minutos de lluvia y juntar el resto. ¿Por qué? Porque toda la contaminación que hay en el ambiente, cuando llueve, el agua arrastra esa contaminación, ¿sí? Muchas veces hay algo que se llama lluvia ácida, que tiene que ver con eso, con que el agua, cuando llueve, arrastra la contaminación, la baja, ¿sí? Entonces, la primera lluvia que cae viene con todos esos contaminantes. Si uno deja pasar esos primeros 15 minutos y junta el agua después, esa agua es lo mejor para regar las plantas, ¿no? Porque es prácticamente agua destilada. ¿Y el agua de pozo se puede tratar de alguna forma como para bajarle el pH? No, a veces le agregan cosas al suelo, pero no, digamos, uno puede tener un purificador. Lo que pasa que uno puede tener un equipo de ósmosis, puedes tener equipos o purificar o hacer tratamientos. Lo que pasa que para regar, la verdad que, digamos, no es algo que en general uno lo haga. Lo mejor en realidad es eso, tratar de juntar agua de lluvia. No es que el agua de pozo digamos, las plantas tienen la capacidad de aclimatarse un montón y no es que no van a andar bien, digo, yo tengo agua de pozo y todas las plantas las tengo todas regándolas con agua de pozo. Hay algunas que sufren un poquito más que otras y qué sé yo. Cuando uno tiene una producción, y a veces sí, en una producción sí se tiene equipos de ósmosis, que yo en INTA que tienen agua de pozo, tienen el agua bastante básica, tienen equipos de ósmosis y algunas plantas a veces las riegan con ósmosis, otras no, pero algunas sí. Gracias. Depende de eso, ¿no? Uno para la casa de uno, qué sé yo, ¿no? Es como, si puede juntar agua de lluvia y cada tanto tirar agua de lluvia, digamos. Y después a veces es poner cosas, los chips de pino, esas cosas acidifican el suelo, entonces esas cosas ayudan. Poner turba, la turba es un poco... están en peligro de extinción las turberas, o sea, no está bueno usar turba, pero digamos, capaz chips de pinos, cosas que acidifican el suelo, puede ser que sirva. Pero bueno, a veces el agua de pozo es un problema. Pero lo principal ¿por qué es un problema? Porque el pH es importante, ¿sí? Para la disponibilidad de los nutrientes. Otro factor que es importante tiene que ver con la temperatura, ¿sí? ¿Qué pasa con las bajas temperaturas? ¿Cómo se imaginan que afecta a la absorción? Y las bajas temperaturas afectan la disponibilidad de agua. Afecta la disponibilidad de agua, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Se acuerdan qué afectaba en el agua? La viscosidad. La viscosidad, muy bien, ¿sí? Aumentaba la viscosidad, entonces el agua... A la planta le cuesta más absorber agua y eso entonces afecta la movilidad. Ahí vamos a afectar el flujo masal, la movilidad por difusión,
¿qué pasa con con el crecimiento de las raíces? Se detiene. Menor. Se ve afectado por lo menos, ¿no? Por un lado por la disponibilidad de agua y también porque las temperaturas bajas afectan como el metabolismo en general de una planta, ¿sí? Las plantas crecen menos con temperaturas bajas. ¿Por qué? Porque es todo más lento. Entonces afecta también el crecimiento. ¿Qué más afecta? ¿Qué pasa con lo que decíamos hoy de los microorganismos? Se reproducen menos. También, ¿sí? En general casi todos los microorganismos tienen como un óptimo de temperatura y no es que las temperaturas bajas los vayan a matar, pero lo más probable es que tengamos mucha menos reproducción, ¿sí? Poca actividad quedan como en la tenso. Exacto. Entonces afecta la actividad de microorganismos. Después hay otras cosas como más específicas que, por ejemplo, el amonio, ¿sí? En suelos muy fríos suele ser más predominante, ¿sí? Y el amonio no es una forma, digamos, no es de las mejores formas en la que las plantas pueden absorber el nitrógeno, ¿no? Hay un montón de bacterias que pasan de amonio a nitrato y de amonio a nitrito y de nitrito a nitrato otras. Y el nitrato es como la forma en la que mejor absorben las plantas al nitrógeno. Entonces, esos que el amonio pase a nitrato, es necesario que haya una nitrificación que está dada por microorganismos. Entonces eso se ve bastante afectado en suelos fríos y entonces en suelos fríos empieza a predominar más la forma de amonio. El amonio incluso en ciertas concentraciones puede ser tóxico y está mortal para las plantas. Entonces los suelos fríos, ¿sí? También afectan bastante el contacto entre el ion, ¿sí? Y la raíz. Además de estas cosas que son como factores externos, ¿sí? Entonces que dijimos la disponibilidad de agua, el pH del suelo y la temperatura del suelo, ¿sí? Las tres cosas que puede haber, son tres factores ambientales que puede haber en el suelo que intervienen en el contacto entre los iones y las raíces. Hay cosas que pueden ocurrir en las raíces que tienen un efecto sobre esa disponibilidad de iones, ¿sí? Una de las cosas que puede ocurrir, ¿sí? Es que a veces las raíces pueden sacar, ¿sí? Protones y ácidos orgánicos a lo que se llama la rizósfera. La rizósfera es, si este es un pelo radical, por ejemplo, la rizósfera se considera como la porción de suelo que está ahí pegadita, ¿sí? Pegadita a la raíz. Es como todo este suelo que está como acá cerca de la raíz, todo esto se llama rizósfera, ¿sí? Entonces, las raíces pueden, ¿sí? Sacar hacia afuera, ¿sí? Protones y algunos ácidos orgánicos que bajan el pH por supuesto bajan el pH de esa rizósfera, ¿no? No va a bajar el pH del suelo a 15 centímetros de la raíz. No tiene esa capacidad, no es que sacan tantos ácidos orgánicos o tantos protones que pueden bajar el pH del suelo entero. Pero sí pueden bajar el pH, cambiar un poquito el pH de esa rizósfera, de ese suelito que está cercano. Y eso favorecer, ¿sí? La liberación de un montón de protones, ¿sí? Que habíamos visto que con pH ligeramente ácidos quedaban más disponibles, ¿sí? Entonces, y también la absorción de amonio también se favorece, ¿sí? Entonces, las raíces, ¿sí? Pueden hacer algunas cosas, pero pueden cambiar un poquito el pH de esa rizósfera y mejorar la absorción de ciertos iones.
Se vio también que en algunas gramíneas puede haber a veces liberación de compuestos quelantes, ¿sí? Que son fitosideróforos, que forman ciertos complejos con el hierro, y que eso genera que la planta pueda absorber hierro, ¿sí? Entonces, eso también es algo que la raíz, ¿sí? Es como que la planta tiene un efecto sobre el suelo, ¿sí? Que mejora la absorción de un nutriente, ¿sí? Son como los 2 ejemplos más o menos que se conocen de cosas que las plantas pueden hacer para cambiar un poquitito ese ambiente del suelo y mejorar la absorción de estos nutrientes. Por último, ¿sí? Algo también que a veces es interesante es que la disponibilidad de nutrientes, ¿sí? Tiene un efecto sobre cómo crecen las raíces, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, cuando una planta crece con altos niveles, ¿sí? De fósforo, lo que se ve es que no crece, no tiene muchas ramificaciones esa raíz, ¿sí? Es más bien una raíz principal con algo de ramificación, pero con baja ramificación. Y cuando en cambio una planta crece con bajos niveles de fósforo, se ve que se estimula mucho la ramificación, ¿sí? Pasa algo parecido con el nitrógeno, ¿sí? Si la planta crece con altos niveles generalizados de nitrógeno, se reduce la ramificación, ¿sí? Entonces, tanto el fósforo como el nitrógeno, ¿sí? Si están en buena disponibilidad, las raíces de esas plantas tienen una arquitectura que tiene unas raíces no tan ramificadas. Cuando en cambio están creciendo con suelos pobres en fósforo o pobres en nitrógenos, ramifican mucho más, ¿sí? Aumenta la ramificación de las raíces secundarias, ¿sí? Bueno, esta parte no sé si... Bueno, otra cosa más que se vio es que si en vez de tener altos niveles generales en el suelo, generales me refiero a que todo el suelo, ¿no? Tiene altos niveles de nitrógeno, sí, se vio en algunos experimentos que si uno solo genera una alta disponibilidad de nitrógeno en un estrato del suelo, ¿sí? Por ejemplo acá, esto se hizo con Arabidopsis, ¿no? Pero se vio con otras plantas que si el nitrato está localizado solo en una porción, lo que se ve es que ahí aumenta, ¿sí? La ramificación solo en ese estrato del suelo en donde hay mayor cantidad de nitrógeno. Entonces, si hay altas concentraciones de nitrógeno en términos generales en el suelo, las plantas ramifican menos. Ahora, si una planta está en un suelo que tiene en algunos lados poco nitrógeno y en otros mucho nitrógeno, ahí, cuando hay mucho nitrógeno, pero ese nitrógeno está como en zonas localizadas del suelo, las raíces se ramifican más cuando hay mucho nitrógeno, cuando es localizado, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, lo importante de esto es que la disponibilidad de los nutrientes afectan la arquitectura de la raíz. Entonces, las plantas van a tener distinta estructura radical dependiendo del ambiente, ¿sí? En el que crecen. Entonces, cuando crecen en suelos pobres de fósforo o de nitrógeno, ramifican mucho más que cuando crecen en suelos con buena disponibilidad de nitrógeno y con buena disponibilidad de fósforo. ¿Sí? ¿Alguna duda? No. No, Si les parece, hacemos un recreíto y después seguimos